Ya estamos con Bruno Rojas, a ver si Bruno nos está escuchando al otro lado del teléfono. Hola Bruno, Un gusto, buen ahí está día. Bruno, ahora sí te escucho Bruno. Bruno, buen día, bienvenido. Gracias, Nicolás. Para mí el gusto, reitero, de estar en tu programa. Me alegra verte nuevamente después de un buen tiempo. Y claro, siempre dispuesto a poder atender tu invitación y hablar en un tema más que importante que es el empleo. Sí, Bruno, ¿tú eres de las canciones modernas o de las canciones del recuerdo? Más del recuerdo, pero también me gusta las canciones llamadas modernas, que son canciones variadísimas, variadísimas. Eh, ¿Te gusta el pero sí reggaetón? más por el recuerdo. ¿Perdón? ¿Te gusta el reggaetón? En parte, más la música, más la música nacional. Sí, La melodía ¿no? es atractiva. La melodía es atractiva. El reggaetón tiene bonitos temas, bonitas letras, algunas, no todas, porque después es un Así, desastre el reggaetón, ¿no es cierto? Yo creo que es un desastre, pero hay exactamente. algunos grupos que sí lo hacen bien. Así es, la letra, sobre todo, en algunas realmente es una pena, pero Sí, el ritmo es sí, sí, contagioso. sí. El reggaetón sí ha Así, desnudado a través de la canción la sexualidad, ¿no? Es una invitación al sexo. bastante, Es una bastante. pena que esas letras románticas que conocíamos nosotros, esa música pop, esa música latina de la década de los 90, 2000, 2001, hoy ya, chao, pues ya no hay aquello y todo ese, ¿no? Eh, pues, música agresiva, digamos, a la mente de quienes buscan una música mucho más suave y más llevadera, ¿no? Así es, se ha impuesto, Nicolás, una cultura hedonista que le rinde culto al cuerpo, muestra el cuerpo. Sí, Entonces, sí, en sí, torno a sí. esto es la música y todo eso se mueve en torno a esto. Y está Sí, muy vinculado también al consumo. El sí, cuerpo sí, de aparece como seguro. medio de consumo, consumo cultural y consumo en general. Y claro, esto se ha impuesto, esto es lo que prácticamente marca como una tendencia, pero al mismo tiempo un comportamiento ya generalizado. No hay video de estos temas de reggaetón donde no se muestre fundamentalmente la mujer. Y ahí hay otro problema, porque ahí se cosifica a la mujer, se la muestra simplemente como un objeto de adorno en estos temas, y eso le quita, obviamente, muchísimo todo lo que podría ser una melodía, la música, que es tan importante en la vida humana, en la sociedad, en las relaciones sociales, en fin. Yo creo que sí, Bruno, y además esas canciones indudablemente también son un canal sumado a las bebidas de consumo, un canal, una invitación a todas las desviaciones que hoy lamenta la sociedad, ¿no es cierto? Cuando estamos frente a feminicidios, a violaciones en grupo, todo aquello, no vamos a decir que, que es el primer causante, pero puede ser parte de esa desviación social que hoy vive la sociedad nacional y mundial, ¿no? La música es un medio, es Sí, un instrumento. Todo lo que significa la música como arte es la que se ha dejado y se ha dado mayor prioridad a la música como eso, como un medio de. Y entonces, claro, se transmiten mensajes, se transmiten lo que algunos ya psicólogos plantean como lo subliminal en un sí. mensaje, o ya de manera abierta, y eso obviamente, claro, influye fundamentalmente en los jóvenes que todavía están en proceso de consolidarse ya con un criterio mucho más definido, un mayor nivel de conciencia sobre los problemas en los que se encuentran, en fin, seguramente tiene un impacto en todo eso que mencionas, Nicolás. Sí, 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 a ver, es música. Que se ponga la tanga, que se ponga la tanga, a ver, es canciones. Ya, ¿sabes, no? Estoy con Bruno Rojas, le he invitado a Bruno Rojas. Es un tema, a ver, también para debatir, para tocar el tema, ¿no? Pero hemos invitado a Bruno Rojas
como experto en el tema laboral, él conoce muchísimo el tema laboral en el país, ha trabajado muchísimos años en Sedla. ¿Sigues ahí en Sedla, querido Bruno, o ya no? Sí, 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 seguimos vinculados, aunque ya estamos en proceso también de pensar esa fase que es la tercera edad, ya, la mal llamada tercera edad, eh, porque claro, está vinculado a lo que es jubilación y todo, y la jubilación también todavía se la entiende como ese conjunto de personas que se acogen a una pensión de jubilación, pero ya como si fuera así también se lo llama como los pasivos, ¿no? Como todavía aquellos que ya aportaron, ya no pueden aportar. Eso no es cierto. Sí, eso Entonces, no es cierto, de acuerdo. no es cierto. Yo creo que después de los 60 todavía una persona puede muy fácilmente seguir aportando, está lúcido, en fin, entonces sí estamos vinculados a la institución, quizá en otra modalidad de trabajo, pero sí estamos vinculados. Bruno, yo decía, después de estas elecciones subnacionales, vamos a elegir a gobernadores de 9 departamentos y a alcaldes en más de 300 municipios en todo el territorio nacional. Después de esta fiesta electoral, de seguro vamos a empezar a pisar tierra. Y cuando empecemos tierra, vamos a ver realmente cómo está la situación económica, cómo está la situación social, cómo está el empleo, el trabajo y todo aquello, cómo está la salud, cómo está la educación. Empezaremos a pisar tierra. En el tema del empleo, se dice que el COVID ha sido una de las principales causas, de los principales canales para abrir las puertas del desempleo en el país, ni siquiera en Bolivia, sino en el mundo entero. ¿Qué análisis haces de esta coyuntura, querido Bruno? El empleo antes de la pandemia y mucho más con la pandemia ratifica que es un problema central, es un problema estructural, como se menciona en el análisis, que preocupa demasiado no solo a las personas que viven esto todos los días ante la falta de una oportunidad de trabajo, una fuente laboral, o si consiguen, es una fuente laboral precaria, sin derechos laborales, en fin. Preocupa, debe preocupar a la sociedad en general, al país y obviamente a sus gobernantes, que son los que siempre han ido en parte eludiendo esta responsabilidad de atender este grave problema. ¿Y por qué es un problema grave y un problema al que tenemos que concentrarnos? En primer lugar, porque varias características de lo que significa el empleo, el mercado laboral en el país, se han agudizado con la pandemia. Todavía con esto de hablar de la tercera ola y otras consecuencias, efectos de la pandemia vivida el año pasado, podrían fácilmente profundizarse. En primera instancia, Nicolás, venimos arrastrando ya desde hace muchos años atrás la pérdida creciente de la calidad del empleo. Esto quiere decir que en el país se vienen generando en mayor número más empleos precarios. Estamos hablando de que alrededor de 8 de cada 10 en el Wow. mundo urbano tienen empleos precarios con alguna característica de esta situación o empleos precarios extremos, 8 en general. 8. Al 2019, Nicolás nos muestra que bajó un poco al 13% más o menos, al 30% aproximadamente, pero este es un comportamiento que nos muestra que la calidad del empleo ha ido empobreciéndose. Esto quiere decir también que son empleos inestables, temporales, por un tiempito, son empleos con bajos ingresos, por debajo de una canasta alimentaria, que para el 2019 fue estimada en 3.100 bolivianos. O sea, la gente gana por debajo de esto y no alcanza, obviamente, para cubrir las necesidades alimentarias del trabajador, la trabajadora, de la persona ocupada o ocupado y su familia, en este caso. Y son empleos sin seguridad social, sin seguro de salud y sin una
digamos, sin todo lo que significa el aportar al sistema de pensiones, que en el futuro implicará contar una pensión de jubilación. Esto, ya con la pandemia, reitero, simplemente se ha profundizado. Hay mayor precariedad laboral y eso lo podemos ver en las calles cuando la gente, en su desesperación, en su necesidad de contar con una fuente de ingresos, sale a buscar algunos ingresos, vendiendo algún tipo de producto o aquel servicio, aquel alimento que pueda poner en venta y generar, reitero, algunos ingresos. Las estrategias familiares en este sentido, las estrategias familiares laborales, se han también disparado, por así decirlo. Es la familia que responde ante estas situaciones de crisis. Entonces, ya pasadas las elecciones subnacionales, en fin, nuevamente nos enfrentamos a este grave problema, la pérdida creciente de la calidad del empleo. Muy pocas ofertas electorales, tanto el año pasado como ahora en las ofertas municipales, han tenido una propuesta, alguna respuesta más bien específica frente a este grave problema. Ante todo esto, además, Nicolás, hay que tomar en cuenta que el empleo se ha concentrado más en comercio y servicios. Y en estas actividades, el tipo de empleo que se genera es más precario. El empleo se ha informalizado y esto ya no es una novedad, esto se ha extendido, se ha profundizado mucho más con la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando que entre 6 a 8 ha ido oscilando así, de cada personas ocupadas, de cada 10 están trabajando en calidad de trabajadores por cuenta propia, independientes, en el comercio ambulante, minorista, con un emprendimiento familiar, un negocio, ferias, en fin. Esto es lo que se ha profundizado, reitero, con la pandemia. El empleo también, Nicolás, se ha concentrado en mayor número en lo que son los empleos de menor calificación laboral. ¿Qué es lo que hay más en el mercado laboral? Puestos de trabajo donde no es necesaria la formación técnica, profesional, el ser bachiller, inclusive, etcétera. Lo que más impuesto son el tipo de empleos como para ayudantes de cocina, vendedores, promotores de venta, recepcionistas, jóvenes que atiendan una tienda de internet, meseros. Esto es lo que más se ha extendido, ayudantes de construcción, esto es lo que más se ha extendido. Profesionales y técnicos tienen un menor mercado laboral. Entonces, esto genera muchísimos problemas de por medio, como tal. Y el desempleo, Nicolás, es otro problema que juega en todo este pequeño diagnóstico que estamos realizando. El desempleo del 2019 hemos cesado, según datos del INE, 4.8, casi 5% de tasa de desempleo. Pero este es un dato que oculta que el desempleo afecta, golpea más a ciertas poblaciones específicas. Por ejemplo, los jóvenes. Los jóvenes en 2019, antes de la pandemia, Nicolás, amigos que comparten el programa, cesó en 15% en el área urbana, triplicando la tasa de desempleo promedio y 16% en las ciudades capitales. Las mujeres, Nicolás, jóvenes, 17%. Entonces, si uno se pregunta o hace un simple análisis, si ya teníamos un desempleo alto en 2019, sobre todo el de los jóvenes, ¿qué pasó con la pandemia? Simplemente esto se ha ahondado y muy fácilmente, siguiendo la tendencia de que la tasa de desempleo juvenil triplica, ¿sí? La tasa de desempleo promedio, estamos hablando que durante la pandemia la tasa superó el 20% como tasa de desempleo. Entonces, estos son los problemas. Además del desempleo, algo quizá un poco más delicado, más complicado, es el subempleo. En los jóvenes, pongo un ejemplo, antes de la pandemia, los jóvenes, 50%, la mitad de los jóvenes que estaban ocupados, la mitad de los jóvenes estaban subempleados. ¿Qué significa una persona subempleada? Que trabaja unas cuantas horas en el día, algunos días en la semana, vende algún tipo de producto
en alguna feria, en fin, trabaja pocas horas, menos de 36 horas en la semana. ¿Qué significa trabajar pocas horas, Nicolás? Menos ingresos, sin derechos laborales, sin protección social, por ejemplo, el seguro de salud. Entonces, en ese marco, esta problemática del subempleo se suma a este diagnóstico, además de una ausencia de una política nacional de empleo que pueda dar respuesta, programas, proyectos concretos, en fin, con relación a lo que significa esta gran problemática del empleo. Entonces, pasadas las elecciones subnacionales, la realidad nuevamente debe golpear a los candidatos, a ya seguramente futuras autoridades, y realmente ponerse a trabajar en serio respecto a este gran problema, pero al mismo tiempo la gran necesidad de la población de contar con una fuente de ingresos. Ya no podemos seguir apostando, Nicolás, a que la gente solucione sus problemas. Es decir, como no hay empleos en el llamado sector empresarial, en el sector público y en otros donde más o menos se puede ofrecer ciertas condiciones de un buen empleo, ¿sí? La gente lo que hace es crear su propia fuente de empleo. Y eso ya no se puede, porque se está dejando la responsabilidad a la persona, al ciudadano, a la familia, a los jóvenes, a las mujeres, a crear su propia fuente de empleo. Y cuando crean, y ahora llamado emprendimiento, que es un concepto que más o menos oculta la gran problemática de lo que significa el subempleo y el desempleo, no precisamente se traduce en un buen empleo, un empleo protegido, con derechos, en fin. Y esta es la realidad que estamos viviendo y obviamente va a continuar por lo menos este año y los siguientes, si es que no se dan respuestas estructurales a este problema. Grave, grave, grave. Lo que nos habla Bruno Rojas, experto en temas laborales. Imagínense ustedes, 20% de los jóvenes en edad de trabajar sufren desocupación en las principales capitales. Y las mujeres Durante la son pandemia, las más golpeadas por el tema de la desocupación, las mujeres jóvenes. Qué grave es. Esta radiografía no sé si la conoce el gobierno, no sé si la conoce porque nos han ido tratando de marear de manera global, señalando que la desocupación en el país había caído por debajo del 3%, qué sé yo, por las políticas económicas que han emprendido. Pero lo que tú dices, Bruno, es durísimo y seguramente se va a ahondar tras estas elecciones subnacionales y tras estar pasando esta segunda ola de la pandemia. Durísimo. ¿Qué quisiste decir con eso del subempleo 50%, querido Bruno? el subempleo, reitero, es aquella situación donde una persona aparentemente está ocupada, pero es aquella que trabaja vendiendo algún tipo de producto en la mañana, ¿sí? Algunas horas como tal. Al día siguiente lo mismo o vende algunos días en alguna feria, ¿sí? O en algunas ferias como tal. O es aquella persona, un joven por ejemplo, que trabaja algunas horas atendiendo algún tipo de negocio, algún tipo de actividad económica, en fin, son pocas horas. Esa persona tiene todas las condiciones y las posibilidades de trabajar más horas, ¿sí? De estar ocupado y por tanto tener mayores ingresos. Sin embargo, lo que encuentra y lo que genera como una ocupación, entre comillas, reitero, se traduce en esto que es el subempleo, una subocupación. Y esto nos lleva a otro gran problema, que es la subutilización de la fuerza laboral. Vale decir, por ejemplo, Nicolás, un joven profesional que necesita ingresos, no solamente para él, para su familia, contribuir con algo a su familia. No encuentra afuera, lleva su hoja de vida, su currículum, asiste a entrevistas, no encuentra una fuente de trabajo. ¿Qué hace? Se dedica a alguna actividad, algún servicio o a la venta de algún tipo de producto a través de las redes sociales o de manera directa, siendo profesional o siendo egresado de una universidad. Eso, además de estar subempleado,
es decir, trabajar pocas horas, dedicarle unas horas para generar algunos ingresos, está siendo subutilizado en su tiempo, pero sobre todo en sus capacidades. Un profesional trabajando como vendedor, Sí, como sí, comerciante. sí, sí, Esto es sí, lo, esto es lo penoso, esto es lo sí, penoso. Un dato que comento, pero no es un dato del CEDLA, es un dato de Fundapro, de hace algunos años atrás, menciona que cada año egresan, se titulan de las universidades públicas y privadas del país alrededor de 150.000. ¿Dónde van esos 150.000, Nicolás? ¿Dónde van? Y según los datos para el 2010, según esta institución, el Fundapro, mencionaba que la mitad de esos 150.000 ¿sí? quedaban desocupados. Y 50.000 trabajaban, tenían una ocupación. Pero de esos 50.000, la mitad trabajaban en actividades que no o nada tenían que ver con el área donde se formaron o en el que se formaron. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de este otro gran problema, la subutilización de las capacidades del género y todo eso queda, digamos, en cuestionamiento porque las familias, el propio joven, por ejemplo, apuesta, invierte en su formación, pero cuando se enfrenta al mercado laboral, también al mismo tiempo enfrenta grandes problemas, se enfrenta a las limitaciones del mercado laboral que le dice al joven, donde más empleos hay es en el sector informal, donde tú creas tu propio empleo o te asalarías, pero bajo condiciones bastante precarias en este caso. Entonces, el subempleo, reitero, tiene que ver con ese gran problema. Y los jóvenes, gravísimo. La mitad de los sí, jóvenes sí, sí. ocupados Bruno, lo que tú estar dices me recuerda a un sondeo de opinión que yo hice aquí en La Paz y preguntaba a la gente si era profesional y tras la pregunta le decía, ¿usted está trabajando en la profesión para lo cual ha estudiado? Y me decían que no. Me encontré con uno de esos señores en la Figueroa que hace llaves, fabrica, o sea, duplica llaves. Y le pregunté si él me dijo que era ingeniero en sistemas. Pero, ¿y por qué estás ajá, trabajando como cerrajero? Él me dijo que he intentado buscar un trabajo seguro y no he podido. Y como mi papá tenía esta cerrajería, estoy aquí mientras pueda conseguir trabajo. Eso es lo que tú nos estás contando, pero dramáticamente. Entonces estaríamos hablando, Bruno, más o menos de un 50% de profesionales que egresan de las universidades que no encuentran trabajo. sí, estos datos, reitero, son de Fundapro. Hay que actualizarlos, obviamente, pero ya nos da una idea de que antes de la Sí, claro, pandemia, claro que sí. años antes, ya teníamos este Y problema. considero yo Nicolás, todavía, que ese dato es bondadoso. Yo creo que está más allá del 50%, querido Bruno. es probable, justamente, Nicolás, porque lo que carecemos en el país es de información oportuna, actualizada. Si bien el INE está haciendo esfuerzos durante estos meses de la pandemia, pero más presionados por la gran realidad que nos puso sobre la mesa la pandemia, sí fue dando algunos datos, pero muy parciales. La tasa de desempleo, la cuánta gente quedó inactiva con los efectos de la crisis sanitaria provocada por la pandemia, la crisis económica, en fin, y algunos datos muy generales. Lo que necesitamos justamente es esto, por ejemplo, respondernos a qué está pasando con esa población importante de profesionales, de gente que egresa de las universidades, de los institutos técnicos, en fin, cuál es el panorama en el que se van a mover, en el que se van a poder insertar laboralmente, en fin. Y ahí va esta preocupación que la estamos compartiendo. Las posibilidades de inserción laboral no son precisamente aquellas que aprovechen adecuadamente esas capacidades, esos recursos humanos formados, mal o bien, pero formados en el desarrollo del país, en apoyar actividades económicas, en impulsar proyectos, en fin, de cambio tecnológico, por ejemplo,
Eso queda muy pendiente, queda demasiado corto en este caso. Entonces, los datos estadísticos, reitero, son insuficientes o prácticamente no existen en algunos casos que nos permitan, reitero, dar un panorama mucho más específico. Y menciono acá y aprovecho la entrevista, Nicolás, en el sentido, por ejemplo, si uno busca información por municipios, por departamentos, pero hablemos de municipios, esa información no existe. Si uno pregunta qué pasa en el Alto, en La Paz, qué está pasando en Ciberalta, qué está pasando en Montero, en Guarnes, no hay esa información. La muestra que levanta el INE es una muestra bastante limitada y eso nos permite justamente reflejar, por lo menos a través de datos estadísticos, lo que viene pasando, las tendencias, el comportamiento, las características, los problemas del empleo y de la realidad laboral en la que se encuentra la gente. Bruno Rojas, experto en el tema. Bruno, estoy sorprendido por estos datos que nos has dado, espectacular, espectacular. No sé si el gobierno las conoce, pero tendría que echar mano o invitar a Bruno Rojas para que les dé una charla sobre este tema del desempleo, la ocupación, cuál es la capacidad de absorción del Estado en cuanto a mano de obra, en fin. Bruno, ha sido un gusto. Yo quisiera seguir conversando contigo, pero el tiempo es implacable. Gracias por haber conversado con nosotros y por habernos abierto los ojos fundamentalmente de esta realidad del tema del empleo en el país. Bruno, un gusto. Te estaré convocando en otra oportunidad para hablar de otros temas. Muchísimas gracias. A ti las gracias, Nicolás, y que tengamos un buen día. Y a todos los amigos que comparten el programa, y muchas felicidades, Nicolás, por el trabajo que vienes realizando. Gracias. Bruno Rojas, experto en temas laborales y en estos datos estadísticos del tema del empleo. Espectacular.